Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Amenazando con arrastrar al mundo mortal a una nueva era del hielo. Pero los humanos no iban a enfrentar solos esta amenaza. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 9 de julio del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. El costo fue grande, pero al final su rey cayó. Y con estos sonidos en el español latino les damos la bienvenida a este especial en De Película de Caracol Radio que tiene que ver con las entregas de Thor, el dios del trueno, a propósito del estreno de su más reciente producción de 2022, Love and Thunder, Amor y Trueno, aunque debería llamarse Thor, Guns N' Roses. Ya más adelante les vamos a decir el porqué. Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, en nuestros especiales viajamos en el tiempo a través de los sonidos y con estos del año 2011 hablamos de la película que abrió la senda en lo que tiene que ver con la puesta en escena del famoso personaje de Marvel Comics en el live action en el universo cinematográfico de Marvel, con una producción de 1 hora 55 minutos de duración que navegaba los terrenos de la fantasía, la aventura y la acción. Su título simplemente Thor. Brillando a través de las estrellas. Y aunque nos convertimos en mitos y leyendas de los hombres, fueron Asgard y sus guerreros los que trajeron la paz. Y esta película de 2011, basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, fue producida por Marvel Studios y en ese entonces distribuida por Paramount Pictures, antes de la compra de Marvel por parte de el todopoderoso Disney, siendo la cuarta entrega del universo cinematográfico de Marvel. La cinta estuvo bajo la dirección de el norirlandés Kenneth Branagh, el hombre nacido en Belfast el 10 de diciembre de 1960, responsable de las obras de Hamlet, muy buenas por cierto, adaptadas al cine, incluyendo Henry V y también Hamlet, y que también recientemente ha estado apostándole a las versiones, a los remakes o nuevas versiones de las novelas de Agatha Christie, incluyendo Muerte en el Nilo y Asesinato en el Expreso de Oriente del año 2017, donde también las protagoniza siendo Hercule Poirot. Y el reparto lo encabezaba el famoso Chris Hemsworth, el dios Thor, el australiano de 1,91 de estatura. Y ese personaje, cuya voz escuchamos de fondo en el español latino, estaba a cargo del ganador de la Academia, Anthony Hopkins, el hombre nacido en Gales en 1937, y lo acompañaba un personaje que al principio iba a tener un paso efímero, pero se convirtió en uno de los más carismáticos, más queridos y más apreciados por los fanáticos del UCM, el famoso Loki, el rol a cargo del gran, del inteligente y del talentoso Tom Hiddleston, nacido en 1981, y complementaban el reparto de esta primera entrega de 2011 el sueco Stellan Skarsgård, que aquí en Thor era una especie de profesor que no tenía buena reputación en la comunidad científica, y aparecía una sensacional mujer nacida en Pensilvania, en los Estados Unidos, en Philly, en 1986, la preciosa, ay qué mujer, es Kat Dennis, que estuvo en Nick Noras del año 2008, y también aparecía Jamie Alexander en ese primer papel donde era Sif.
Y esta historia, que tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares, recogió 449 millones de dólares en el planeta, recibió críticas más negativas, así los fanáticos no querían ver un personaje tan oscuro, pero ese tono era interesante, siendo una película de origen donde se muestra a ese Thor, un arrogante y podría tildarse de codicioso guerrero cuya imprudencia, cuyos impulsos desatan una antigua guerra con unos personajes que parecieran los primos lejanos de Sub-Zero de Mortal Kombat, porque su gran poder era el hielo y los mundos congelados. Por ese motivo, su padre, Odín, que es interpretado por Anthony Hopkins, lo castiga desterrándolo a la tierra para que viva entre los hombres y descubra así el verdadero sentido de la humildad y también conozca más de cerca a la humanidad. Cuando el villano más peligroso de su mundo envía a la tierra las fuerzas más oscuras de Asgard, Thor termina dándose cuenta que realmente hace falta mucho, le hace falta recorrer un largo trecho, un largo camino para ser el verdadero dios del trueno. Juras cuidar de los 9 mundos. Sí, ahí estaban congelándose los enemigos de estos villanos, y cuando Chris Hemsworth y Anthony Hopkins se vieron en la armadura completa por primera vez, Anthony Hopkins dijo: Dios, aquí no se requiere actuar, ¿verdad? Porque pareciera que los trajes ya lo hacían todo. Y la elección final para el papel de Thor se redujo a los hermanos Chris Hemsworth y Liam Hemsworth. Chris encontró divertido enfrentándose a su propio hermano, diciendo que ambos habían venido desde Australia para terminar luchando entre ellos, como solían hacerlo en el pasado cuando estaban en plena infancia. Y sin embargo, a pesar de ser hermanos, Liam hizo toda la fuerza para que su hermano Chris tuviera este papel en la película que abrió la senda del año 2011, Thor. Mucho antes de que naciera la luz, solo había oscuridad. Y de esa oscuridad surgieron los elfos oscuros. Hace miles de años, el más cruel de su raza, Malekith, buscó transformar a nuestro universo de nuevo en una noche eterna. Este acto de maldad era posible con el poder del Ether, una antigua fuerza de destrucción infinita. Sí, algo recurrente, una fuerza de destrucción maligna y masiva que es codiciada tanto por los buenos como por los villanos. Y ya con estos sonidos en el español latino, avanzamos cronológicamente hasta 2013. Con la secuela, la cinta que también navegaba los terrenos de la fantasía, la aventura y la acción, de 1 hora 52 minutos, Thor, The Dark World, o El Mundo Oscuro. Ahí está Maleki hablando en un idioma algo difícil de entender y que no traía subtítulos, pero que supuestamente hablaba de una maldición en la película de Alan Taylor. Sí, la dirección no corrió más a cargo de Kenneth Branagh, que fue ampliamente criticado. Entonces le dijeron al señor Alan Taylor, nacido en 1965, que ha participado en producciones como Terminator Genesis del año 2015, donde fue el realizador, y también dirigió varios capítulos en la serie de HBO Juego de Tronos en las temporadas de 2011-2017. Entonces le entregaron la película y dijeron, bueno, ojalá no vaya a ser tan oscura, y fue el doblemente oscura, dramática, más adulta, más con tintes de terror, que ha sido la gran crítica de los fanáticos, y muchos consideran a esta segunda parte de Thor, El Mundo Oscuro, una de las peores dentro de todo el universo cinematográfico de Marvel, que incluía de nuevo a Chris Hemsworth, a la doctora Jane Foster, o a la preciosa Natalie Portman, a Kathy Dennis, y aparecía ese villano Maleki, interpretado por un hombre nacido en Lancashire, en Inglaterra, el 16 de febrero de 1964, Christopher Eccleston, el mismo hombre que vimos en una extraordinaria película por allá en 1994, Shallow Grave, o Tumbas a ras de la tierra, de Danny Boyle, en 1994. También fue el famoso Doctor Who en la serie británica en las temporadas de 2005 a 2020, y estuvo en 28 días después. Y en este reparto aparecía Zachary Levi, el famoso Shazam, sí, que es otro de esos actores que ha participado en los dos universos, tanto en DC, siendo el famoso Billy Batson en la película del año 2000
2019 como Fandral en Thor, el mundo oscuro del año 2013, y seguía teniendo relevancia el papel de Heimdall, interpretado por el actor londinense nacido en 1972, Idris Elba. Y esta película tuvo un presupuesto inicial de $170 millones y alcanzó una recaudación importante, $644 millones, pero que no es del gusto de los señores de Disney, que aquí ya empezaban la distribución de las películas siendo producidas y rodadas por Marvel Studios y ya convirtiéndose en la octava película del universo cinematográfico de Marvel. Y aquí la historia tenía que ver precisamente con Thor, que lucha por tratar de establecer un orden en el cosmos, pero ahora tiene que enfrentarse a una antigua raza liderada por el vengativo Maleki, el rol a cargo de Christopher Eccleston, que regresa con el propósito de sumir a el universo, a todos los mundos, a los 9 reinos, incluyendo a Asgard, en una oscuridad eterna. Se trata de un villano con el que ni siquiera Odín y Asgard se atreven a enfrentarse. Por esa razón, Thor, para demostrar su valía, para demostrar que es el verdadero dios del trueno, tiene que emprender un viaje muy peligroso, durante el cual de nuevo se reúne con Jane Foster y la obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo. Y aquí veamos que, muy recurrente, la Tierra se convertía en un campo de batalla. Igual que los humanos. Con diferencia de 5.000 años. Y todo porque Loki desea un trono. Es mi derecho. Y ahí nuevamente empezaba a tener esa relevancia el personaje de Loki, que se ganó su lugar a pulso dentro del universo cinematográfico de Marvel. En esta película, El Mundo Oscuro de 2013, para la cual Chris Hemsworth se dejó crecer el cabello durante más de un año para tener un cabello auténtico y no usar esa peluca que tantos problemas le causó en la entrega del año 2011. Y esta fue la última película escrita por Don Payne, quien también escribió la de 2011, debido a que murió de cáncer de huesos antes de que se estrenara esta producción. Del año 2013, la secuela El Mundo Oscuro. Sé lo que están pensando. Ay, no, Thor está en una jaula. ¿Cómo pasó? Bueno, a veces tienen que capturarte para conseguir una respuesta directa de alguien. Es una larga historia, pero básicamente soy una especie de... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 9 de julio y seguimos en este especial recorriendo la saga de Thor del universo cinematográfico de Marvel en sus 4 entregas antes de profundizar en Amor y Trueno 2022. Y aquí vino el desmadre, definitivamente se le cambió el decorado. Atrás quedó ese mundo oscuro y ese tono dramático, melancólico e incluso terrorífico de las entregas de 2011 a 2013, y el señor Taika Waititi decidió darle colorido y pasarse, excederse en el tono de comedia con la complacencia, la felicidad total de Chris Hemsworth en la película de 2017 de 2 horas 10 minutos de duración, que navegaba los terrenos de la aventura, la acción y sobre todo de la comedia, insisto, en exceso, con Thor Ragnarok, un largometraje que fue producido por Marvel Studios, distribuido por Walt Disney y que tuvo un presupuesto de $180 millones, convirtiéndose, aún faltan los datos de la taquilla de Amor y Trueno, pero con $854 millones es la más taquillera de la saga Thor. Que menciones eso, porque estos días he sufrido terribles pesadillas. Asgard ardiendo en llamas y cayendo en ruinas, y tú, Surtur, eres el centro del... Sí, aquí se enfrenta contra seres terroríficos, van a destruir Asgard, el planeta natal de Thor, pero todo es chiste. Todo es chiste y la película mantiene ese tono. No puede pasar un segundo sin que aparezca una escena, e incluso con unos chistes ya un poco pueriles o infantiles, como burlarse del tamaño del miembro de Hulk. De eso va la película, o que los protagonistas se caigan o se peguen con cosas muy al estilo de la comedia fácil, de la comedia barata, pero que le funcionó de maravilla al neozelandés Taika Waititi, que es uno de estos directores que en mi concepto, obviamente hablamos desde el plano subjetivo, pero es completamente sobrevalorado y tiene un cheque en blanco, aunque
que se le puede estar acabando con la más reciente entrega de Amor y Trueno. Y en este reparto, además de Chris Hemsworth, aparecía Mark Ruffalo, que era Hulk, y que aquí tiene un personaje bien importante, una presencia bien importante, porque esta Ragnarok empezó a hacer muy bien esos ensambles con otros personajes del universo cinematográfico de Marvel, y aquí Hulk tenía una presencia importante. Lo mismo ese paso del Doctor Strange, que recientemente estrenó esa muy buena segunda entrega, El Multiverso de la Locura. Y otro personaje aquí que funcionaba como un antihéroe, como un villano, era el gran actor de Pensilvania, Jeff Goldblum, el famoso Malcolm de la saga de Jurassic Park. Soy la perdición de Asgard, al igual que tú. Bueno, y aquí Asgard se ve amenazado y aparece un personaje mucho más poderoso que Odín, que el mismo Loki, que el mismo Thor o Chris Hemsworth, y era Hela, el rol interpretado por la sensacional, la maravillosa y como se veía hermosa de villana Cate Blanchett. Y la historia muestra a Thor, que aquí, como lo escuchamos en estos sonidos de fondo en el español latino, estaba preso al otro lado del universo sin su poderoso Mjolnir o su martillo, y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok, que para los expertos en los cómics es algo serio, es algo dramático, y no el chiste que nos entregó Taika Waititi, porque significaría la destrucción, ese Ragnarok, del planeta natal de Asgard y el fin de la civilización asgardiana a manos de una nueva y todopoderosa amenaza, la sensual, ay, es que se ve muy hermosa. Lo único bueno de Ragnarok es definitivamente la presencia de Cate Blanchett como Hela. Pero primero deberá sobrevivir el dios Thor a una competencia letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en Los Vengadores, el increíble Hulk, aquí con la música de su majestad Led Zeppelin. Y no es porque sea Led Zeppelin, pero sí venía bien la música, porque hablaba de Valhalla y de toda la mitología muy al estilo del dios del trueno. En esta producción, que insisto, se convirtió hasta el momento en la más taquillera de toda la saga, faltando los datos de taquilla de Love and Thunder. Y el director Taika Waititi dijo en una entrevista con NTV News: yo diría que improvisamos probablemente el 80% de la película y así nos la pasamos y nos divertimos. Sí, se nota completamente la improvisación y el colorido y los excesos. Anthony Hopkins había decidido no regresar como Odín, pero al leer la historia cambió de opinión. No sé qué lo convenció a un actor tan serio, pero seguramente quería explorar su vena cómica y lo encontró a través de Ragnarok. Y antes de que los decorados creados para el Doctor Strange de Marvel también fueran acabados o terminaran en el cesto de basura, el director Taika Waititi los aprovechó escribiendo y filmando una escena para esta película en la que Thor se encuentra con el Doctor Strange, el famoso Stephen Strange, y el director de Marvel, Scott Derrickson, sintió que la escena era más o menos perfecta para mostrar a Strange uniéndose al universo cinematográfico de Marvel más amplio después de su presentación en esa película en solitario, la película de origen del año 2016. Y esto también es otra de las pocas cosas rescatables, y es que si algo le funcionó a Ragnarok fue hacer muy buen ensamble de los personajes. Así que la película, que le cambió completamente el decorado, tiene muchísimos fanáticos, es la más querida por los Marvelitas, pero para otro tipo de público, en los cuales me incluyo, el exceso se notó y se pasó ya del terreno de la comedia y se desdibujó un poco el personaje, y empezó la caída en franca lid de Thor, que se ahonda en la película que hablaremos ya en pocos minutos aquí en Caracol Radio con Amor y Trueno. En De Película, el estreno. Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. No era ningún hombre común, era un dios. Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Pasó de cuerpo panzón a cuerpo de dios.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada, este sábado 9 de julio del año 2022, y seguimos adelante en este especial acerca de uno de los personajes importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, que llega a su cuarta película en solitario y que ha hecho parte de los diferentes ensambles y ha participado en otros largometrajes de este universo de Marvel, con el dios del trueno, Thor, interpretado por Chris Hemsworth en esta nueva entrega, la de 2022, una mezcla de acción, aventura y comedia demasiado infantil, titulada originalmente Thor, Love and Thunder, de 1 hora 59 minutos de duración, que ustedes tienen ya en las salas de cine como Thor, Amor y Trueno, aunque no debería ser Thor, Love and Thunder, sino Thor, Guns N' Roses. La verdad, quedé muy impresionado con lo que te vi hacer. Es solo mi primer villano. El primero jamás se olvida. Y por supuesto, Thor, Amor y Trueno hace parte de las películas del personaje de Marvel Comics, que está distribuida por Walt Disney Pictures y que está producida precisamente por Marvel Studios y se convierte en la secuela directa de Thor Ragnarok, en esta nueva vertiente, en este nuevo punto de vista que le ha dado su director Taika Waititi, de salir de ese personaje oscuro de las dos primeras entregas y volverlo más cómico para supuestamente aprovechar la vena cómica artística de Chris Hemsworth. Se convierte en la cuarta entrega en solitario y la 29ª película que hace parte del universo cinematográfico de Marvel. El señor Taika Waititi, además de dirigir la película, también coescribió el guión con Jennifer Catherine Robinson, y con un presupuesto de $250 millones, llega en este 2022 este Amor y Trueno. Necesito descubrir quién soy en realidad. Sí, parece más la biografía cinematográfica de los Guns N' Roses que una película de un personaje de Marvel, porque hasta la saciedad aparece la música de la famosa banda de rock que próximamente estará en concierto en nuestro país. Y la dirección corre a cargo de Taika Waititi, un hombre que realmente, al igual que Jordan Peele y que la distribuidora A24, pareciera tener una chequera en blanca, porque hacen y deshacen en la industria del cine y todos le celebran, pues con Ragnarok. Definitivamente este hombre cautivó a los fanáticos de Thor, del universo de Marvel, aunque esta secuela no le haya salido tan bien. El neozelandés, nacido el 16 de agosto de 1975 en Wellington, en Nueva Zelanda, que si bien hizo una película interesante de 2014, What We Do in the Shadows, o Lo que hacemos en las sombras, de ahí en adelante, insisto, ha sido más sobrevalorado que cualquier otra cosa, presentando ese adefesio llamado Jojo Rabbit por allá en el año 2019. Y en 2017 presentó esa tercera entrega, dándole un giro más cómico, más cantinflesco al dios Thor, y de ahí en adelante pues los fanáticos fascinados por el colorido y los excesos que en esta secuela directa de 2017 no se detienen. Valkyria. ¡Es el mejor día de mi vida! Los Guardianes de la Galaxia. Y con 1,91 metros de estatura vuelve a ser ese dios del trueno el señor Chris Hemsworth, un hombre nacido un 11 de agosto de 1983 en Melbourne, Australia, que además de sus participaciones en el universo de Marvel como el dios Thor, también lo vimos como The Huntsman en la película del año 2012, en esa típica versión de Blancanieves, y también incluso estuvo en Star Trek en el año 2009. También hace pequeños cameos cuando participa en las películas de su compañera sentimental, la preciosa Elsa Pataky, y reaparece después de haber dicho que ya no volvería a estar en las películas de Thor, pero aunque ella dice que la mayoría de los artistas, cuando dicen no a una franquicia y después vuelven, dicen que es que leyeron el guión y les pareció muy interesante, pero en realidad el que manda ahí es el dinero, y seguramente a la bellísima, extraordinaria Natalie Portman le ofrecieron una buena cantidad de dólares para volver a su papel de Jane Foster, esta mujer nacida en Israel, en Jerusalén, el 9 de junio de 1981, la famosa Alice the Closer, o Llevados por el Deseo
deseo en el año 2004, donde salía absolutamente despampanante en una escena en particular. Ay, Dios mío, qué buena película, Closer o Llevados por el Deseo. También la empezamos a ver desde muy temprana edad, demostrando su talento en la extraordinaria Leon the Professionals o El Perfecto Asesino en el año de 1994. Fue Evie en V por Vendetta o V de Venganza del año 2005 y fue la famosa Nina Sawyers en El Cisne Negro del año 2010. 8 años, 7 meses y 6 días más o menos. Y el villano de turno, Gore el Carnicero, un hombre que había estado en la competencia en DC Comics, siendo nada menos y nada más que el Batman de las películas de Nolan, el galés Christian Bale, nacido el 30 de enero de 1974, que también lo hemos visto en una serie de papeles donde demuestra su versatilidad y su facilidad para subir o bajar de peso y para meterse en cualquier tipo de papel, incluyendo el del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que lo recordábamos en nuestro top acerca de películas del mundo de la política y de las elecciones, siendo Dick Cheney. También fue el famoso psicópata americano de la sensacional película del año 2000, Patrick Bateman. Fue ese luchador de Fighter o el boxeador inspirado en hechos reales, la película del año 2010, donde era el famoso Dickie Eklund, y por supuesto el famoso Bruce Wayne o Batman de la trilogía de Christopher Nolan. Se trata del señor Christian Bale. Y también en este reparto aparecen dos mujeres absolutamente preciosas y talentosas. La primera de ellas, californiana, nacida en Los Ángeles en 1983, el 3 de octubre, Tessa Thompson. Sí, ella ya era esa famosa Valkyria de Ragnarok de 2017, la vimos en Dear White People, y uno de sus papeles también importantes fue como Bianca en Creed, la leyenda del año 2015, y Josie en Annihilation del año 2018. Y aunque aquí aparece en un pequeño papel y sin brazo, una mujer nacida en Carolina del Sur el 12 de marzo de 1984, la preciosa Jamie Alexander, que ya había estado en Thor en las entregas, las primeras, las más oscuras, las que estaban a cargo de Kenneth Branagh. Es Jamie Alexander, la actriz nacida en 1984. Mi propio camino, vivir el momento. Mis días de superhéroe terminaron. Ay, Dios mío, Taika Waititi pareciera tener un contrato de exclusividad con los Guns N' Roses porque metió varias de sus canciones, pero ya de manera excesiva en una película que de por sí tiene muchos excesos. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Thor, Love and Thunder, continúa después de lo que había sucedido en Avengers Endgame. Habíamos visto cómo después de la destrucción de Thanos y de salvar a esa mitad del planeta que estaba por ahí en una especie de limbo, llegaron los Guardianes de la Galaxia y hicieron una amistad bastante caricaturesca con el dios Thor, que en esos momentos pues había subido exageradamente de peso y había perdido un poco ese afán de involucrarse en ciertas cosas. Lo único que lo movía, y como lo muestran en los primeros minutos de la película Amor y Trueno, es saciar o por lo menos llenar esos vacíos con base en participar en diferentes batallas. Y aquí, en esos primeros minutos, la película nos muestra una secuencia donde seguramente los Guardianes de la Galaxia, incluyendo a los ya conocidos Chris Pratt, Dave Bautista, la preciosa, hermosa, inigualable Karen Gillan, la mujer que recientemente estuvo en una película interesante llamada Double, también el mismo Shang-Gun, pues ellos apenas aparecen en los primeros minutos como para contar de por qué Thor había viajado en esa nave con ellos y estaban recorriendo diferentes planetas, diferentes mundos, librando batallas, pero lo que quieren los Guardianes de la Galaxia es deshacerse lo más pronto posible de ese dios Thor, que se comporta como un verdadero imbécil. Esa es la verdad. Al personaje lo han degradado tanto que es el idiota de turno del cual todos se burlan y el cual pues hacen los comentarios jocosos o los comentarios supuestamente divertidos para la familia, para todas las audiencias, pero especialmente para los más pequeños. Y allí, en esos primeros minutos también, en ese primer acto de Thor, Amor y Trueno, aparece el villano de turno,
Gore, el carnicero, interpretado por Christian Bale, un hombre que está en un paisaje desértico, en un planeta ausente de agua, está con su pequeña hija y es uno de estos hombres que tiene una fe casi que no negociable con los dioses, a los cuales le piden que por favor llueva, que ese terreno árido le va a causar la muerte, pero no tanto la de él, sino la de su pequeña hija. Los ruegos se quedan en eso, simplemente en plegarias que no son correspondidas por los dioses, y la hija de Gore, el carnicero, muere. Pero en ese instante este hombre empieza a escuchar unas voces que lo llevan a un paisaje, prácticamente un Edén, a un paraíso donde aparece el primero de los dioses. Y cuando Gore le hace el reclamo, le dice: pero si yo hablé contigo, te rogué tanto, imploré para que tuvieras piedad y no pasó nada, no mandaste una lluvia y no pudiste salvar a mi hija, entonces ¿cuál es en realidad la verdadera motivación de los dioses si es que no están diseñados para ser adorados? El dios se burla de una forma un poco repudiable y desde ese instante aparece uno de los personajes de la historia, porque aquí los personajes inanimados resultan siendo más relevantes que los mismos actores, y es una espada forjada casi que en los principios de los tiempos, que tiene la particularidad de que además de matar a los dioses como se presentan en esta película, también tiene el poder de crear oscuridad, de crear seres terribles, terroríficos y de sembrar caos a su alrededor. Pues finalmente Gore se hace con esa espada, y cual si fuera el anillo del Señor de los Anillos, que fue obtenido por Gollum o por Sméagol, empieza a ser prisionero de esa espada y su fisonomía cambia y sus sentimientos se convierten en los más llenos de maldad, y lo que va a hacer este hombre es declarar una guerra sin cuartel contra el resto de los dioses. Y después de que el señor dios del trueno Thor se separe de los guardianes de la galaxia e inicie una cruzada en solitario para tratar de salvar al planeta, allí viene ese segundo acto y ese clímax donde vendrá ese reencuentro, ese tan esperado reencuentro para los fanáticos, especialmente para los que querían ver en la pantalla grande el personaje de Jane Foster venido de los cómics a los fotogramas de una película. Y allí empiezan a forjarse una nueva alianza por parte de Thor, que en compañía de Jane Foster, con la cual va a recordar esos momentos donde fue la mujer de su vida, y junto con Valkyria van a tratar de reclutar una serie de dioses para arrebatarle la espada a Gore el carnicero, para salvar a varios planetas y para ver cómo el gran motor de esta historia es el rescate de una serie de niños, principalmente asgardianos, que fueron raptados, secuestrados de esa nueva Asgard, que se ha convertido prácticamente en un parque de diversiones, en uno de los centros más visitados por los humanos. Y cuando estos niños están en peligro, allí Thor va a encabezar esa misión de rescate y se va a enfrentar contra ese peligroso villano que es Gore el carnicero. Sí, y no paran los Guns N' Roses, y Christian Bale había rechazado inicialmente la posibilidad de aparecer en más cómics o películas de superhéroes después de lo que había hecho en las entregas de Batman Begins, Batman The Dark Knight de 2008 y Batman El Caballero de la Noche Asciende de 2012, ya que veía que el género estaba resultando poco o nada interesante desde la perspectiva de la actuación, y especialmente consideraba que la experiencia de ponerse el traje de Batman era algo engorroso, algo que de verdad a él le molestaba como actor. Sin embargo, cuando el universo cinematográfico de Marvel lo llamó y empezó a hacer las negociaciones, sus hijos se enteraron y le rogaron, le dijeron: papá, por favor, entra y queremos verte en ese papel, y por eso finalmente Christian Bale aceptó ser Gore el carnicero. Los humanos saludan así, y los asgardianos así. Y así saluda la serpiente traicionera.
Estás alargando esto. Y terminas con Sí, una escena que supuestamente es cómica y que apareció hasta la saciedad en los trailers previos al estreno de Thor, Love and Thunder o Amor y Trueno. Y Chris Hemsworth, con esta película de 2022, es la octava vez que interpreta al personaje de Thor. Logró el físico más grande para esta película, llegó a pesar 105 kilos o prácticamente 231 libras para el papel. Su entrenador, que ya lleva con él varios años, Luke Socki, dijo: esta es una forma fenomenal, es el más grande cuerpo que ha tenido Chris Hemsworth, el más pesado que jamás haya alcanzado. Esta extensión de musculatura requirió que Hemsworth comiera al menos 8 veces al día durante toda la duración de la filmación, solo para mantener la masa muscular que había adquirido. Imagínense un hombre de 1,91 m de estatura, pesando 105 kilos de puro músculo. De razón, pues Elsa Pataky es una de las mujeres más envidiadas del mundillo de Hollywood, y las fanáticas seguramente no es que sean tan fervientes admiradoras del universo de Marvel o del personaje de Thor, sino que seguramente muchas de ellas van a las salas de cine solo para ver a Chris Hemsworth. Por ellos mismos. Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Sí, ahí está Gore el carnicero diciendo que se va a pasar por la espada literalmente a todos los dioses que se le aparezcan en el camino, y empieza a visitar diferentes mundos. Y este elenco de Thor, Love and Thunder de 2022 cuenta nada menos y nada más que con 5 ganadores del premio Oscar de la Academia, incluyendo al señor Christian Bale, a Matt Damon, que hace un pequeño papel en una obra de teatro. Sí, otra vez la escena de la obra de teatro. Natalie Portman, Taika Waititi y Russell Crowe. Y también aparecen 2 nominados al Oscar de la Academia, como Bradley Cooper y Melissa McCarthy. Y el hijo de Chris Hemsworth, Tristan, interpreta al joven Thor en la película, aunque no aparece en los créditos. ¿Lo ayudamos? Eventualmente sí. ¿Quieres una uvita? Y hasta ahora Thor se convierte en el único personaje del universo cinematográfico de Marvel, el famoso MCU, que tiene 4 películas independientes, las cuales hemos recordado en la mañana de este sábado aquí en De Película de Caracol Radio. Y Chris Pratt, una estrella rutilante que por estos días triunfa con una serie en Amazon Prime Video, confesó estar asombrado por el físico que alcanzó Chris Hemsworth para esta película. La película representa el físico más grande de Hemsworth hasta la fecha. Pratt dijo: la gente se asombrará cuando vean lo que ha traído para Thor en su 4ª entrega. En realidad es un nivel que ya seguramente no lo va a superar. Estaba asombrado y decía: prácticamente este hombre es un dios de la vida real. Y el diseño del título Thor, Love and Thunder o Amor y Trueno se inspiró en el subgénero espada y hechicería, que fue especialmente popular en la década de 1980, y de ahí también que el director y escritor Taika Waititi haya hecho tanto énfasis en los póster, también en los trailers y en todo el decorado que presenta Thor, Amor y Trueno, especialmente dedicado a la época de los 80, porque aparecen esos colores, esas imágenes, esas fuentes, ese tipo de letra muy vinculado con esta década en particular, y tiene que ver con esa espada y hechicería. Y Thor usa un chaleco sobre una camiseta con jeans. Este es el uniforme de Thunderstrike, un superhéroe que heredó los poderes de Thor. Esto, por supuesto, es un dato para los geeks, para los más expertos, para los avesados que le buscan esos pequeños easter eggs o esos detalles ocultos a las películas. Y Thor, Love and Thunder marca el regreso oficial de Natalie Portman al universo cinematográfico de Marvel como la doctora Jane Foster. Después de sus experiencias trabajando en Thor, el mundo oscuro del año 2013, Portman había decidido retirarse de hacer más películas del MCU, pero cuando se reveló que tenía un cameo de voz en Vengadores Endgame del año 2019, esto fue prácticamente la puerta para que ella regresara, y esta vuelta se confirmó oficialmente en la Comic Con de San Diego 2019, cuando Portman subió al escenario y el director Taika Waititi le entregó un accesorio, y ese accesorio, pues todos saben que era el famoso Mjolnir, lo que también confirmó que Jane se convertiría en The Mighty Thor en esta película de 2022. Hay un maníaco que quiere aniquilarnos. Así que reuní a un equipo maravilloso. ¿Ya empacaste? Eso.
Bueno, y desmenucemos lo que nos trae esta Thor modelo 2022 o Love and Thunder, Amor y Trueno, que debería llamarse Thor Guns and Roses. Esa escena del teatro que le funcionó muy bien al señor Waititi en Ragnarok del año 2017, ya tenía que repetirla. Sí, tenía que repetirla porque tenía que incluir los nombres de Matt Damon, de Chris Pratt, de Sam Neill y de cuanta estrella de Hollywood pudiera servir de gancho para que los fanáticos dijeran: ay, está Melissa McCarthy, una de las mujeres más importantes de la comedia, y hace una aparición en la película Love and Thunder. Entonces vamos a verla y vamos a ver en qué forma aparece. Pues sí, aparece otra vez en la obra de teatro que recuerda un poco la historia de Asgard y que se presenta para las personas que están visitando este nuevo Asgard que se convirtió en un parque de diversiones. Pero el señor Taika Waititi, como le funcionó la primera vez, tenía que meterla otra vez la obra de teatro y ya se convierte en una escena harta, repetitiva, y de verdad empieza a notarse los excesos y empieza a verse a un director que se quedó corto de ideas, que escribió la historia, debería haberle dejado a otra persona la escritura de la historia y no involucrarse tanto, pero se metió de lleno y empieza a tratar de reverdecer laureles y no teniendo el mismo olfato de James Gunn o de otros realizadores que han participado en el universo cinematográfico de Marvel. Este hombre lo que hace es simplemente decir: bueno, si me funciona una vez y como dicen ciertas personas, no voy a cambiar mi juego, si estoy ganando, entonces vamos a hacer lo mismo. Pero ahí empieza a verse el desgaste y empieza a generar situaciones que se le devuelven, no tienen el mismo efecto. Una de ellas es la escena del teatro, ya no más. El cuento de que se narra un poco la historia a través de otros actores que finalmente terminan haciendo un cameo como una estrategia publicitaria, ya está un poco harto el asunto. Y lo que escuchamos de fondo, pareciera que esta película está dedicada única y exclusivamente a promocionar la gira de los Guns N' Roses. Puede que sea una banda interesante, puede que sí tenga mucha nostalgia, mucha melancolía, que tenga una directa relación con los años 80 y principios de los 90, pero que le meta tantas canciones y en momentos donde uno dice: bueno, esta es una escena de batalla, no tiene que sonar o November Rain o Welcome to the Jungle o Sweet Child of Mine o Paradise City. No, en fin, de verdad, los excesos son perjudiciales, y más con la música de los Guns N' Roses, que de verdad le faltó fue meter toda la discografía de esta banda liderada por Axl Rose, que insisto, sí, tiene toda la melancolía, y estaba Slash, y estaba Duff McKagan y todo el cuento, pero ya Taika Waititi pare un poco con los Guns N' Roses. Y bueno, lo que escuchábamos al principio o hace unos pocos segundos, que aparece en su tráiler y que era uno de los ganchos que tenía dentro de los 4 tráilers en el español latino que presentó esta película, y es el famoso encuentro entre Zeus, el dios Zeus, interpretado por Russell Crowe, y esa visita tratando de reclutar nuevos dioses para esa lucha contra Gore el Carnicero por parte de Chris Hemsworth y sus secuaces, o mejor, del dios Thor y sus secuaces. Y es que ya en Ragnarok habíamos visto el chiste, el chiste facilista, la broma infantil, pueril, acerca del tamaño del miembro de Hulk. Pues aquí entonces esa misma broma se repite, pero en cabeza de el dios Thor, que le quitan sus ropas y entonces las mujeres se desmayan, pero ya la broma se había visto, ya no resulta siendo graciosa, no es divertida, y de verdad es la vía más fácil de buscar una escena supuestamente cómica. Así que este es otro de los asuntos que tiene esta película en comparación con Ragnarok, que empieza a repetir los mismos chistes, las mismas situaciones, y ya una segunda vez un chiste contado no resulta siendo tan divertido. Por ellos mismos. Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Todos los dioses morirán. Bueno, y otro de los asuntos que nos presenta Amor y Trueno es el famoso reencuentro entre la doctora Jane Foster, la científica que incluso muestra uno de sus libros con orgullo, aunque en una escena lo destruye, y ese amante del pasado, el dios del trueno, Thor. Este es un romance que quedó ahí como en el limbo, que no tuvo ese seguimiento o no se reforzó, y que apareció con fuerza en las 2 primeras entregas, y en Ragnarok apenas era un vago recuerdo, y aquí finalmente, para tratar de darle esa importancia a ese romance, se utiliza un recurso poco o nada aconsejable, y esa manera de flashback en una historia construida que parece más de telenovela o parece más de película
de secundaria universitaria, pues se narra en unos pocos minutos todo lo que vivieron, muy al estilo de una sitcom, de una serie rosa, los momentos de romance entre la doctora Jane Foster y el dios del trueno, el dios de Asgard. Pero aquí con ese enfoque que se le da, también no se justifica o no se le da la fuerza que necesita la historia para que ese romance sea trascendental, y simplemente es como si se encontraran dos viejos amigos, pero no es ese romance que los fanáticos digan, ay, qué bueno que se encontraron, o qué fuerza tienen los personajes, o en realidad sí estaban hechos el uno para el otro. De verdad, la forma como se reencontró esa pareja a través de un flashback, narrado a manera de historia medio telenovelesca, tampoco le aporta nada a la película Amor y Trueno. Y hablábamos de una de las escenas que ha aparecido bastante en los trailers y que es un personaje que seguramente va a tener relevancia en un futuro dentro del universo cinematográfico de Marvel, el dios Zeus. Sí, apelan a la mitología no solo nórdica, sino también de otras culturas, y aquí aparece el señor Russell Crowe, y sabemos que es un ganador del Oscar de la Academia, que ha tenido papeles impresionantes, que es uno de los grandes actores de nuestro tiempo. Pero aquí de nuevo, el tono de la película, la comedia en exceso, y entonces aparece más cantinflesco que ningún otro, y se supone que Zeus pues es el capo de los dioses, y así lo muestra la película cuando visitan ese planeta, ese mundo plagado de dioses. Pero la sola presencia a manera de chiste, de lo más rocambolesco, de Russell Crowe interpretando al dios Zeus, también le quita la credibilidad, o le quita el peso que debería tener un personaje que se muestra como importante y que seguramente va a ser un baluarte para construir las siguientes historias de Thor. Y a esto también se le suma que aparece precisamente en una escena post-créditos. Son dos la que tiene la película, pero ninguna de las dos escenas, como en el pasado nos ha presentado el universo cinematográfico de Marvel, invitan o por lo menos crean interrogantes, o por lo menos emocionan de lo que sigue a continuación, y seguramente algunos se quedarán esperando ese par de escenas postcrédito, que por cierto la segunda está más que calcada, y la primera simplemente con ver el reparto de los actores que participan ya se sabe de qué va. Y siguiendo con este despropósito que nos presenta Love and Thunder, que en este momento no sé cuál es peor, si Ragnarok o esta, es que definitivamente Taika Waititi ha destrozado este personaje, pero tendrá defensores a ultranza. Sumémosle el exceso de colorido. Es que si quieres recordar la década de los 80, sí, los 80 eran coloridos y todo, pero también, insisto, los excesos son perjudiciales en cualquier tipo de obra, ya sea cinematográfica, literaria, musical, todo en su medida. Pero cuando, bueno, sí, es que si le funcionó en Ragnarok, que la gente quería seguir viendo este colorido, y más sumado a los años 80, pero ya llega a un punto de hastío. De verdad parece una película de otro tipo, menos de un superhéroe que está luchando contra un destructor de dioses y destructor de mundos. Y el villano, el gran talón de Aquiles, el gran problema, el eterno problema que presenta el universo cinematográfico de Marvel, y es un villano que en realidad no inspira ese temor, ese deseo por parte del espectador de conocer más de su pasado, apenas a lo sumo en una primera escena, y tiene una causa, podría decirse noble o justa, una venganza movida por una fuerza como es la de un padre perder a su hija, pero no tiene más aristas o más puntos de vista o más perfiles o más ángulos este villano, sino simplemente es uno absorbido prácticamente por el deseo de venganza, y muy, insisto, muy al estilo del Señor de los Anillos, pues es consumido por la maldad de un objeto. Allí no era un anillo, sino una espada, pero insisto, es un villano que no inspira algún tipo de temor o de miedo en la audiencia, y por el contrario también tiene unas escenas bastante cantinflescas, incluyendo una donde se dedica a contar cuentos y asustar a estos niños secuestrados. Así que de nuevo Marvel, y muy mal sus villanos. Y la dinámica de la película, cuando trata de crear algún tipo de vínculo emocional, cuando trata de ser melancólica o dramática, porque es que nada menos y nada más que nos está contando la historia de que la doctora Jane Foster está en la fase 4, una fase casi que terminal del cáncer, y lo único que le alarga la vida es su contacto con el Mjolnir, con el famoso martillo del dios Thor.
cuando se está construyendo una escena medianamente dramática para tratar de darle el dinamismo a la historia, que no sea todo comedia o que sea toda acción, pues el director Taika Waititi no la mide, no maneja los tiempos y salta de una escena que se está construyendo bien, insisto, en un tono dramático de una vez al chiste. Es que no puede pasar 5 minutos sin que trate de meterle un momento cómico, ni siquiera en las escenas de acción, en las de batalla, en las de drama, cuando se habla del cáncer de la doctora Jane Foster y todo esto. Y el exceso de comedia por parte de Thor ya se convirtió en el payaso de turno. Al principio era un personaje serio, y es que estamos hablando de un dios de los superhéroes, de los cómics, pero cada vez va tocando más y más fondo. Entonces lo que asistimos es ver cómo las personas que lo rodean, llámense valquirias, llámense dioses como Zeus, llámense sus mismas compañeros de Asgard, lo que sea, siempre terminan burlándose de él, y él pareciera disfrutarlo, y cada vez sale con apuntes más infantiles para que su personaje sea de verdad el payaso de turno. No, se le perdió el respeto por cualquier lado, y esto es también no solo obra de la mente de Taika Waititi, sino del mismo Chris Hemsworth, que aparece como productor de esta película, y él dijo que él no se divertía en las películas, que su personaje le parecía demasiado serio, pero, insisto, de nuevo los excesos ya se pasaron de la raya y ya se van al otro espectro, donde prácticamente no es un dios, sino un payaso. Y a esto súmele otro par de personajes que resultan siendo exasperantes, que los consiguen en los primeros minutos de la película, en uno de estos mundos donde estaban librando una batalla en conjunto Thor con los Guardianes de la Galaxia, y es un par de cabras que terminan resultando como los renos de Santa Claus, porque aquí también el dios del trueno resulta siendo una versión espacial, sideral de Santa Claus, viajando a través de una especie de trineo jalado por cabras o por renos, que aquí son gigantescas y que son demasiado exasperantes. Y para hacer más atractiva la película, entonces a Taika Waititi y al guionista se les ocurrió que era buena idea jugar con el nombre de Jane Foster y hacerle comentarios a otras actrices como Jodie Foster o Jane Fonda. Y el arma que podría destruir esa espada, que es la destructora de dioses y que consume a su portador, en este caso Gore, el carnicero, es el rayo de Zeus, pero parece más un elemento de utilería que el arma que puede destruir mundos o que puede crear rayos como los hace el más importante de los dioses. Aquí de verdad no del presupuesto de los $250 millones, por lo menos hubieran hecho un mejor trabajo de adecuación de esta arma y no presentarla simplemente como un objeto de utilería, que le quita también la poca seriedad que tiene esta película. Así que ahí enumeramos por lo menos 10, y son muchos más, son muchísimos más. Por eso ya los portales, que siempre se doblegan y prácticamente le hacen la venia a las películas del universo cinematográfico de Marvel, incluyendo a Rotten Tomatoes, ya le bajaron por lo menos al 90% y la llevan en 68%, y es que es una película desastrosa de principio a fin, y que de verdad, si usted pues va con sus hijos y estos tienen 5 años o menos, seguramente se van a divertir ellos y se la van a gozar, pero una película para una audiencia de más de 5 años o de 5 años en adelante, pues van a ver una historia supremamente, extremadamente infantil, y con unas escenas que de verdad pues no son sino dedicadas única y exclusivamente para los más pequeños. Y ese famoso amor del que habla esta película, porque el trueno pues es el dios del trueno, es Thor, y ese famoso amor aparece muy al estilo de Interstellar, justificando que todo lo que mueve, incluso en la propia eternidad, incluso en el Valhalla, en cualquier universo, en cualquier mundo, en cualquier paraíso, lo que importa es el amor. Sí, muy parecido a Interstellar, y allí aparece ese personaje que al final de la historia toma gran fuerza, y que también va a ser importante en las continuaciones que va a tener Thor en su quinta entrega o en otro ensamble. Pero por favor, ojalá esto sea una advertencia y que la taquilla no responda, y que la crítica por lo menos haga mella, y que le digan al señor Taika Waititi que le merme un poco a la comedia y que trate de encauzar al personaje
y que no puede repetirse y que no todo le va a salir tan bien, aunque insisto, Ragnarok me parece una película desastrosa, pero no es tan desastrosa como esta Amor y Trueno, una de las peores producciones que nos presenta este 2022 y ay, qué tan bajo ha caído el dios Thor, el dios del trueno. Por la antigua exnovia. ¿Han sido qué? ¿3, 4 años? 8 años, 7 meses y 6 días más o menos. Siento algo especial. Sí, claro.